Hola, muy buenas mi gente. Hoy ya estamos en formato de audio. Vamos a hacer la entrevista a una persona muy especial llamada Emilia. Así que primero que nada, ¿quién eres? Preséntate con la audiencia. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Emilia García, Dinamarca. Ya tengo mis años y de la tercera edad. ¿Fuiste profesora? Oh, todavía lo soy. ¿Todavía eres profesora? Siempre voy a morir con el título. Ya, sí, me parece. Sí. ¿Y tienes hijos también? Sí, tengo 2 hijas mayores, un hijo, que me dieron 6 nietos, 3 hombres, 3 mujeres, que son los que me dan vida hoy en día. Y tienes un hijo extra, un gatito. Tengo un gatito que se llama Tom, que lo adoro, pero que come mucho, come todo el día. Y como yo soy animalista, también alimento gatitos de la calle, perritos y todo lo que venga. Hay que darles agüita, hay que ser respetuosa con los animales. Bueno, tú fuiste docente. ¿Cómo fue que elegiste ser profesora? ¿Siempre quisiste o tuviste algo que te inspiró? A ver, te voy a contar aquí 2 cosas. Yo desde muy pequeñita quise ser profesora o enfermera. Entonces, en el Liceo 1 de Valparaíso, de niñas de Valparaíso, que es el primer liceo de Sudamérica, con 130 años ya. ¡Wow! Sí. Hice en ese tiempo el sexto B biológico, porque también, como te digo, me gustaba ser enfermera, pero también profesora. Sí, de hecho, ¿sabes? Yo si no te vería como profesora, te vería como enfermera. Claro, pero me traumó la profesión. Les voy a contar por qué, porque es bien triste esa parte. En el sexto biológico, ya el último año de estudio, nos llevaron a los hospitales. Y a mí me tocó ir, en ese tiempo se llamaba, bueno, ahora es el Pereira, Hospital Pereira en Valparaíso, la subida de Santos Osa queda. Pero en ese tiempo era el Sanatorio Valparaíso. Ya, y ahí había maternidad. Entonces nos llevaron, éramos 2 compañeras, nos tocó ir a la maternidad. Nos llevaron a una sala, nos pusieron todos los equipos que usan las enfermeras, el gorrito, el delantal, todo el equipo, hasta las botas especiales que se usa para entrar en esos casos. Y nos llevaron a la sala donde ya estaban los nacidos. Ya, mi compañera, la matrona, le pasa un tiesto grande así de metal, donde había un bebé recién nacido y ella solamente tenía que pesarlo, nada más. Y a mí me pasan la otra bandeja grande y desgraciadamente el bebé venía muerto. Fue terrible. Lo tomé casi llorando, como te digo, lo pesé, hice todo lo que tenía que hacer, anoté lo que pesaba el bebé en la ficha, todo, y de ahí para adelante nunca más. No, dijo, enfermera no. Me quedaba profesora. Y también, pues de chiquitita yo jugaba, ponía todas las sillas, los pisos y sentaba los muñecos. Ositos, perritos, gatos, muñecas. Mi papá todos los años me regalaba muñecas, así que tenía hartas muñecas. Entonces, les hacía clases. Mi papito me compró una pizarrita, en ese tiempo eran con tiza. Entonces con tiza yo le enseñaba cositas a mis alumnos, que eran los alumnos más tranquilos que he tenido en mi vida. Pero además, aquí hay un hecho muy importante. Yo quería ser profesora para enseñarle a leer y a escribir a mi mamá, porque mi mamita era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Y yo quería que me enseñaran un método para enseñarle a ella. A pesar de los años, yo quería que ella aprendiera a leer y a escribir. Qué noble. Sí, así que me decidí y fuimos en ese tiempo a la Escuela Normal de Viña del Mar, donde nos hacían muchos exámenes, una prueba parecida a la que se tomaba hoy para entrar a las universidades, la PAES. Después pasamos por los médicos, nos hacían todos los exámenes y nos revisaba un médico. Y después una entrevista, como con 3 o 4 personas, que por qué queríamos ser profesora, que por esto. Mira, yo creo que a nadie hoy en día, a ninguna persona le hacen tantas entrevistas ni tanto test como nos hacían a nosotros. Por eso los profesores normalistas dicen que somos los mejores profesores que hay, de mucha vocación. Claro.
Claro, y de ahí, bueno, me recibí de profesora. Después ya con los años quise especializarme en otras cosas y fui a la Universidad Católica. Hablando de eso, ¿qué materias enseñabas y en qué niveles? Ya, yo era profesora, mi título es profesora de Educación General Básica con mención en Ciencias Naturales. Así que yo, el profesor de básica tiene que hacer todas las asignaturas. Claro. Tú llegas a un colegio y lo que la directora te dé, esa es la materia que tú tienes que, los contenidos y lo que tienes que enseñar a tus alumnos. Así que hacía Ciencias Naturales, éramos los primeros que salíamos, ¿verdad?, con la nueva modalidad de la ciencia, haciendo experimentos, porque antes se enseñaba nomás a los alumnos, se les enseñaban los contenidos, lo que era esto, lo otro, aquí y allá. Pero nosotros fuimos los primeros que empezamos a hacer experimentos ya con los niños, con laboratorios y cosas así. Y también hice inglés en un tiempo, después, imagínate, música. Me encanta la música, pero de ahí a que yo sea entonada para cantar, nada, nada. Así que he hecho de todo, matemáticas, inglés, música, lenguaje. Claro. Y finalmente en la escuela, bueno, después te voy a contar esa parte de mi primera escuela. Ya. Sigamos, adelante. ¿Recuerdas tu primer día? Claro. ¿Cómo fue? Sí, precioso. Mi primer día yo pedí, podíamos pedir nosotros, ¿dónde querías quedar? Entonces yo dije, bueno, en Valparaíso, comuna de Valparaíso. No me quería ir lejos porque como soy hija única, yo vivía con mis papitos y mi mamita que ya eran viejitos. Tenía que cuidarlos, así que no me quería alejar mucho. Pero me tocó en el límite de Valparaíso con Santiago, que se llama La Vinilla, donde está el peaje Zapata. Esa fue mi primera escuela, una escuela rural, donde yo hacía primero, segundo y tercero, y después seguía con cuarto, quinto y sexto. Los niños eran pocos y estaban todos en una sala, pero uno tenía los contenidos ya, digamos, vistos y planificados, como para decirle, ahora me toca la materia de quinto, ahora le hago los de sexto, ahora le hago... Así, así se hacía. Eran niños campesinos. Y lo que más a mí me emocionaba es que cuando yo les preguntaba, ¿qué quieren ser ustedes cuando grandes? Ellos decían, campesinos, quiero como mi papá, con la pala, plantar, cosechar, imagínate. Y lo que más me marcó de esos días fue que vi con mis propios ojos lo que decía Gabriela Mistral en su poema, de los niños con los pies azulosos de frío, porque ellos usaban hojotas. Las hojotas le hacían un zapatito con llantas de ruedas, claro, y claro, ellos se los amarraban, pues, y venían pero desde lejos, desde las montañas bajando. Entonces los días fríos eran terribles, como llegaban los piececitos morados. Brígido. Terrible, claro. Todas esas cosas me marcaron y eran muy cariñosos. Siempre llegaban, que con quesito para la maestra, que con aquí le mandamos pancito amasado, que hizo mi abuelita. Oye, eran tan cariñosos. Y todos los días yo viajaba a dedo, porque no hay ninguna micro que vaya hasta el peaje Zapata. Son las micros a Santiago. Así que yo viajaba a dedo. Me paraba ahí donde está la bomba bencinera, la subida de Santosa, y me veía un poco los libros, y además que era muy joven, pues. Tenía 20 años, claro, eran distintos, muy respetuoso, claro, y los más respetuosos, claro, no, yo claro, a dedo nomás, y los más respetuosos, fíjate, los choferes de los camiones, qué raro, claro, pero ellos nunca, nada, siempre maestra aquí, que allá, bueno, como te digo, me iba conversando con las personas, hasta llegar al peaje Zapata y me bajaba, y la escuela está justo al frente, todavía está, pero hoy en día es una sede vecinal o un club deportivo, no sé realmente qué hay ahí, pero todavía está la escuela. Y de vuelta, ningún problema, porque me paraba en el peaje y los mismos señores que cobran el peaje le decían, señor, la señorita Valparaíso o a Viña, si usted va, es profesora de la escuela, ¿la puede llevar? Y ahí muy gentil los señores decían, sí, por supuesto, suba nomás. Así que de vuelta no había problema. Qué buena. Y te contaré, ¿no? Un detalle que también me marcó. ¿Sí? Claro, porque una vez me tocó irme niña en una carroza. Nadie me llevaba, pues no pasaba nada, entonces una carroza con muertito y todo. Falleció, claro, sí, me llevó, pues iba al peaje Zapata y parece que iban a Santiago, así que obvio, me llevó. Y otra vez venía una caravana del circo. Me tocó en el camión de los leones. No. Sí, venían las jaunitas con los leones. Yo feliz, porque me gustan los animales, pero igual, fue muy simpático.
muy simpático, pero en el año 73, cuando fue el golpe militar, había muchos militares ahí en la variante hacia Viña, siempre. Así que paraban a todos los vehículos, camiones, revisando, claro, quién era y viendo si tenían, no sé, pues, saber qué personas eran. Y ahí me daba un poquito de temor, porque yo decía, no sea cosa que este caballero que me trajo esté metido en algo, lo llevan preso a él y yo estoy ahí, claro. Pero yo les decía, les pasaba mis documentos a los militares, que estaban todos camuflados, obviamente, solamente le veía los ojos. ¿La poner pausa? Ya, les contaba que yo le pasaba todos mis documentos a los militares, siempre fueron muy respetuosos, y les decía quién era, que era profesora de la escuela que está en La Vinilla y que mis alumnos me estaban esperando. Y como me veían con los libros, joven, con mi delantal, mis cositas, entonces me hacían a un lado. Sí, señorita, espere aquí, profesora. Entonces revisaban los vehículos, nunca tuve problemas, fíjate, gracias a Dios. Menos mal, pero igual me da un poquito de susto subirme así en cualquier vehículo porque no sabía yo qué es lo que ellos andaban buscando. Oye, y recién estábamos hablando de las cosas que te marcaron. ¿Hay alguna vez algún alumno que tuviste que te haya marcado? ¿Uno en específico? Uno en específico no, varios, porque mira, yo soy de esas profesoras, o fui cuando estaba, digamos, en clase, profesora jefe siempre con una jefatura. Yo tenía, por así decirlo, una libreta, una libreta donde les pedía la fotito de los niños y siempre los entrevistaba. Entonces yo sabía cosas de los niños que a veces ni sus papás sabían. Entonces me marcaron muchos niños cuando me contaban sus cosas. Más en el liceo. ¿Hay uno más particular que te acuerdes ahora? ¿Algún particular? Sí, bueno, lo que se está viendo ahora realmente, y ahora tú lo ves en las redes sociales, que hay violaciones entre las mismas familias, entonces esas cosas contaban y tú no hayas cómo decirlo, pero claro, una vez, como te digo, nos tocó una niña que sabía que el padrastro lo que hacía, pues así que tuve que denunciar nomás, hablar con la orientadora del liceo y llamar a la mamá, pero fue terrible esos momentos, esas cosas te marcan mucho y duelen, claro, duele porque tú no hayas que hacer, que llegas a la casa después con esa carga emocional terrible, pero así era. Cambiando un poquito la tonalidad, para que no sea tan oscura la charla, ¿qué es lo más valioso que te dejó el ser profesora? Eso, pues, el haber servido de algo, el ver a mis niños realizados. Muchos de ellos ahora, fíjate, de las chiquillas, tengo varias que son profesoras. Mira. Sí, tengo orientadoras, profesoras, ahora somos colegas, somos amigas. Claro. Siempre tenemos contacto ahora en redes sociales con ellas. Y los chiquillos del día de hoy, pues, también, profesora, o sea, mucho cariño porque realmente yo fui una profesora, digamos que siempre viajé al lado de mis alumnos, sabía todos sus problemas, los ayudaba. Y fíjate, cuando estaba en el liceo, cuando yo iba pasando por los pasillos, las niñas en el delantal blanco que yo usaba me iban echando cartas con sus problemas y con lo que me querían contar. Y a mí me daban después las 2, 3 de la mañana respondiendo a esas cartas con los problemas, cómo solucionarlo, qué hacerlo. Y compraba en la Universidad Católica sobres de colores, como los que tengo hasta el día de hoy, claro, y también esquelas de colores, así que todas mis cartas eran con mucho colorido, realmente, entonces los niños felices, pero llena de cartas. Ojalá hubiera profesores dedicados a... Yo creo que debe haber. ¿Alguna vez pensaste en dejar la docencia? No, jamás, nunca. Ahora sí, yo creo que, claro, siempre me gustó. Y ahora yo creo que ya no volvería, eso sí, porque muchas de mis amigas, colegas volvieron a otros colegios a trabajar, pero yo no, porque ya uno está cansado y hay que dejarle el lugar a la gente joven. Hay muchos niños, muchos jóvenes que están estudiando pedagogía y hay que dejarle el lugar. Así que no volvería, pero como te digo, si yo muriera y volviera a nacer, volvería a ser profesora. Y me habías dicho de que algunos alumnos te mandaban cartas con las que respondías. ¿Alguna vez guardaste esas cartas hasta el día de hoy? ¿Algún recuerdo quizás que te dieron? Yo no, claro, siempre las tuve guardadas, pero por años, mientras fui, como te digo, profesora activa, estaban ahí. La libreta sí todavía la guardo, con las fotos y los problemas y donde vive la dirección, el celular de la mamá, del papá, de un tío, de otras personas, por si acaso. Pero las cartas no, ya no las tengo. No, esas no.
Muchos Era años, mucha. igual. Claro, si eran sacos de cartas, pues, sacos. Así que no, ya no. Bueno, y ya para ir terminando, voy a ponerle un poco de pausa. Ahora ¿Y sí, hay para algún ir riesgo terminando, diferente? ahora sí, para ir terminando, si pudieras volver atrás, desde el primer día que fuiste profesora, ¿harías algo diferente, algo distinto? No, ¿No? no, pero aplicaría así la tecnología, porque realmente Claro. en mi época la enseñanza era muy frontal, no teníamos ninguno de estos medios que hay ahora, en absoluto. El profesor iba, daba su clase y los alumnos tenían poca participación. No eran profesores digamos, muy cerca de sus alumnos. Tú dabas la clase, después preguntaba una que otra pregunta, todo ahí, pero nada más. En cambio ahora hay mucha cercanía pues, de los profesores con los alumnos y tú tienes todos los medios ahora que hay tecnológicos, pues se abrió un mundo entero. Claro. Y esa época, claro, en esa época también los niños, tú hacías la clase y todos lo investigaban en los libros. Pues. Tenían que leer un libro todos los meses y averiguaban todos los libros, todo, las bibliotecas se llenaban. Pero ahora no, pues tú tienes todo, ahí, claro, con la tecnología, tú basta que pongas en Google un tema y te aparece todo, y ahora con la inteligencia artificial ya realmente se pasó. De hecho, pasa mucho de que, claro, todas estas herramientas son eso, son herramientas, pero se han usado mal también, porque muchas veces esas se usan para hacer bullying, para molestar, para acosar. Sí, desgraciadamente. Pero la cosa es que la mentalidad de los alumnos se ha transformado mucho mediante ha subido el nivel de tecnología que pueden acceder. Por ejemplo, está el caso de los niños iPad, no sé si conocen de eso. ¿La Magda es un niño de iPad? Que son como niños que crecieron con el iPad en la mano, El teléfono. Sí, claro. Entonces, para terminar ya con el episodio de hoy, ¿tú crees que los niños de antes eran más respetuosos que los niños de hoy en día? Totalmente. El profesor era una autoridad. Y los padres también, los padres apoderados. ¿Sabes tú que en el liceo una sola vez llamaron a mi papito cuando era alumno y fue por una cosa muy injusta? Porque estábamos jugando en el patio con las compañeras y se usaban un delantal blanco las niñitas y atrás tenían una correita, un lazo. Entonces íbamos jugando al trencito y una niña partió muy bruscamente antes que dieran la orden que el trencito partía y le descosí el delantal. Y la niñita se puso a llorar, me acusó a la profesora jefe. ¡Qué perra! Claro, mal. Y la profesora jefe llamó a mi papito. Y mi papito, yo le expliqué lo que había pasado, que fue jugando, si no fue culpa mía prácticamente, pero mi papá dijo, no, la profesora me mandó a llamar y la profesora dijo esto, por lo tanto, la profesora tiene toda la razón. Le dio el favor, ahora no. Ahora te preguntan, si tú le pones una nota y no le gustó al niño, al apoderado también, te va a reclamar. Y los niños están más irrespetuosos. Sí, pues, yo creo que el uso de la tecnología igual ha influido harto. Claro, sí, mucho. Porque yo he sabido ahora, por las noticias también, de que hay profesores que los han golpeado, les han pegado, están en el hospital, imagínate. Y entre los niños también, también no hay ningún respeto. Salen, se pegan, no, qué terrible, no sé por qué ha cambiado tanto, realmente. Bueno, a mí hacer esta entrevista me hacía mucha ilusión, la verdad. Yo era una de las invitadas que quería tener y que realmente dije, no, esta tiene que estar. No la hicimos en formato video, pero no importa, la tenemos en formato de audio, así que te quiero agradecer por tu participación, por compartirnos tus anécdotas y muchas gracias por venir, de verdad. Ya, pues muchas gracias por jovencito, gracias a usted. Adiós, gente, muchas gracias por venir. Gracias.